No soy un loco de las conspiraciones. No creo que la llegada a la luna fuera falsa, ni que exista un gobierno mundial secreto dirigido por lagartos. Soy un ser humano cuerdo y racional. Dicho esto, estoy convencido de que mi vecino está construyendo algún tipo de nido. No estoy bromeando. Déjenme explicarles. Me divorcié hace un año y tuve que mudarme a un nuevo lugar con poca anticipación. Conseguí un apartamento bastante decente de 2 habitaciones en el 3er piso de un viejo edificio de apartamentos. El lugar fue construido probablemente en los años 50, pero no pude conseguir un apartamento más limpio o barato que no se saliera de mi rango de precios. Me mudé e intenté recoger los pedazos de mi vida. Al menos mi esposa se llevó todas las cajas pesadas y caras en el acuerdo de divorcio. Solo veía a mis vecinos de pasada. Hay 2 apartamentos por planta y 5 plantas en total. Yo vivo en el 3er piso y justo enfrente hay una anciana jubilada. Vive con 2 gatos y recibe la visita de un hombre más joven una vez a la semana. Probablemente sea su hijo. Los 2 pisos de abajo no son tan interesantes. Una familia sin hijos y justo enfrente 3 estudiantes universitarios. Nada del otro mundo. El apartamento justo encima de mí era probablemente el más importante. Es el que tienes que vigilar cuando te mudas a un sitio nuevo. Si algo te va a molestar, será ese. No quieres que sean entusiastas del baile de suecos, limpiadores maníacos, o el tipo de idiota que escucha música con los altavoces a todo volumen en el autobús. El tipo que vivía encima de mí, Hugo, era un vecino ideal. Era una especie de contador que trabajaba en el departamento de saneamiento. Era muy reservado. Nunca movía un solo mueble y no se movía mucho. Ni portazos, ni carreras. Era básicamente corpulento, con un par de gafas y el pelo fino. Vivía solo. Parecía simpático y era sencillamente el mejor vecino que había tenido nunca. Dios bendiga a ese ángel silencioso y fornido. Hablemos del nido. Empezó hace unos meses, en diciembre. Fue en plena pandemia de 2020. Así que estaba intentando hacer algunas compras navideñas menores en las horas libres del día. Tengo un horario flexible y puedo trabajar desde casa, así que puedo salir siempre que lo necesite. Estaba imprimiendo una foto para mi madre y buscando un marco adecuado. Encontré una pequeña tienda en liquidación y me fijé en Hugo, que estaba mirando unos cubiertos, pero no estaba solo. Dios, estoy teniendo dificultades para describir a esa mujer. Era la mitad de su peso, una cabeza entera más alta, y ni siquiera llevaba tacones. Cuello como un cisne, hombros delgados y hermoso cabello color nuez moscada. Tenía un olor peculiar, como una mezcla de flor agridulce y miel. Piel pálida, impecable, uñas rojas. No podía dejar de mirarla. Hugo le dijo algo gracioso y su risa pareció iluminar toda la habitación. Ella lo agarró del brazo, le besó la mejilla y le susurró algo. Él sonrió. Nunca lo había visto sonreír. Los vi comprar platos, cubiertos y algunas mantas. Nada especial. Ella lo pagó todo y se lo llevó en una bolsa. Hugo estaba pendiente de cada palabra de ella, pero ambos parecían preocuparse de verdad el uno por el otro. Para mí no tenía sentido. Básicamente eran personas de especies diferentes.
En los días siguientes noté algunos cambios. A veces oía risas procedentes del hueco de la escalera, y durante el día oía cómo movían los muebles. Hugo se compró un coche nuevo, uno de esos grandes de 6 plazas. Taladriaban y martillaban varias veces a la semana, y en 2 ocasiones vi a Hugo y a su novia subiendo grandes alfombras por las escaleras. Parecía muy feliz. No quiero parecer un acosador, pero sentía curiosidad por ellos dos. Me di cuenta de que habían cambiado los nombres en la puerta. Así es como me enteré de su nombre: Sandra. Después de pasar por un doloroso divorcio, seré el primero en admitir que estaba celoso. Sandra era preciosa, y no tenía sentido que estuviera con un tipo como Hugo. Me pasaba semanas enteras encerrado, solo, oyendo risas que salían por el techo. Sí, eso me amargaba. Acúsame. Entonces su familia se mudó. Hugo ayudó a subir un montón de cajas pesadas por las escaleras, y pude ver a toda la tripulación a través de mi ventana trasera. Sandra tenía 2 hermanas pequeñas, ambas con edad suficiente para empezar el instituto. También estaba su padre, que aparentaba unos 60 años. Todos eran preciosos, todos sonrientes, deseosos de ayudar, sanos, felices, bien vestidos. Te podías enamorar de cualquiera de ellos con solo una foto. Era extraño que tantos de ellos se mudaran a un apartamento tan pequeño, pero había visto cosas más raras. Pensé que era algo temporal, pero cambié de opinión en cuanto vi los camiones de la mudanza. Sí, camiones en plural. 3 camiones llenos de cajas, ni un solo mueble. Hugo parecía agotado subiendo y bajando las pesadas cajas por varios tramos de escaleras. Sandra no parecía molesta en absoluto. Lo sé, mirarlos así era espeluznante. Estaba dolorosamente soltero y, sobre todo, aburrido. Cuando diciembre se convirtió en enero, toda la familia se había instalado bastante bien. Seguían siendo vecinos decentes. Los martillazos y los taladros cesaron pronto y, como mucho, los oía reírse de algo o ver la televisión. Hugo se iba a trabajar todos los días y siempre salía con una sonrisa. Había adelgazado mucho y se había puesto lentillas y ropa más ajustada. Tenía buen aspecto, no comparado con Sandra, pero sí, lo estaba consiguiendo. Una vez me la encontré en la escalera mientras tiraba la basura. Venía de hacer aeróbicos y bebía algún tipo de bebida deportiva. Demonios, estaba en mejor forma que yo. Me sonrió. Oye, ¿estás en el 3B, verdad?, preguntó. Claro que sí. ¿Y tú estás en el 4B? Así es, sonrió. Mira, si alguna vez hacemos demasiado ruido, házmelo saber, ¿de acuerdo? Claro, asentí. No pasa nada, de verdad, no es molestia. ¿Están llevándolo bien? Sí, genial, la verdad. Mi prometida se contagió pronto, así que ya tiene los anticuerpos. Los demás solo tenemos que esperar a la inyección. Sin duda, sin duda. Nos sonreímos y cada uno siguió su camino. A los pocos pasos tuve que detenerme. Tenía demasiada curiosidad. Tengo que preguntar. ¿Cómo hacen para vivir todos juntos en ese espacio tan pequeño? ¿No se llena de gente? Siempre hay sitio para la familia. Hugo sonrió y terminó su bebida. Ninguna habitación es demasiado pequeña. Ningún problema demasiado grande. Esa fue la última vez que lo vi. Dejé de verlo ir a trabajar.
Su coche no se movía del aparcamiento en todo el día. Veía a Sandra por la ciudad, sola, a sus hermanas también. De vez en cuando veía a su padre tirando la basura, pero nada más. Hugo ya no estaba. Al principio no lo pensé demasiado, pero a principios de marzo me di cuenta de que hacía más de un mes que no lo veía. Sin embargo, su nombre seguía en la puerta, él y Sandra. Fue entonces cuando empecé a tener malos presentimientos. Empecé a tomar notas de cosas que me parecían raras, o fuera de lugar con Sandra y su familia, como sus bolsas de basura. No son solo bolsas de basura, son esas grandes bolsas azules tipo malla que están termoselladas en la parte superior. Parecen algo que usarías para tirar los residuos biológicos peligrosos de un hospital. Eran redondas y estaban llenas hasta los topes, como pelotas de playa. Luego estaban las excursiones nocturnas. Cuando se ponía el sol, todas las hermanas cogían el coche de Hugo y salían a dar una vuelta. Solo se iban unas horas, pero lo hacían constantemente al menos 4 días a la semana, sobre todo los fines de semana. Pero lo más extraño empezó a mediados de marzo. Desde hacía algún tiempo su padre tiraba más basura de lo habitual, a veces varias veces al día, y por la noche escuchaba unos ruidos raros. Sonaba como una mezcla de un motor y un documental sobre la naturaleza. Ese ruido bajo, constante, zumbido. Intenté grabarlo en mi cuarto de baño, donde el sonido era más claro, pero no parece gran cosa. Podrías comprobar por ti mismo aquí si quieres. Oía ese ruido al menos una vez al día, a veces durante 1 o 2 horas. No era fuerte, pero es un sonido tan inusual que no puedes evitar escucharlo. La cosa fue en aumento. A veces los veía volver de su viaje con bolsas de lona llenas de algo. Llegó un momento en que solo llevaban brazadas de ramas y leña. Tomé notas de todo, con fecha y hora. Estaba un poco obsesionado. Incluso salí en mitad de la noche para comprobar una de sus grandes bolsas de basura azules. Abrí una y sentí un intenso olor a suciedad. La bolsa estaba llena de una especie de cerámica blanca y cristales rotos. Me llevé un trozo a casa para verlo más de cerca. En ese momento todavía pensaba que eran gente rara que le habían hecho algo a Hugo. Todavía estaba tratando de reconstruirlo todo. Ese fue el pensamiento literal que me hizo darme cuenta de que eso era algo totalmente distinto. Recomponer algo. Recogí el resto de la cerámica blanca de la bolsa y la uní. Super pegamento. Un huevo. Un huevo de verdad. Grande como un balón de fútbol. Eso era lo que quedaba de la cáscara. No sabía qué pensar. Simplemente lo escondí. De repente empecé a ver a esa familia bajo una luz completamente nueva. Ramas, cajas, bolsas llenas de algo que olía a tierra. En mi cuaderno hice una sola anotación. Están anidando. En ese momento era principios de abril, y mi trabajo se estaba abriendo a que la gente volviera a trabajar. Nos obligaban a venir al menos 2 veces por semana para anotar nuestras horas e informar a nuestro supervisor. No me importaba salir del apartamento durante un tiempo, aunque tuviera que llevar una mascarilla y mantener mucha distancia. Estaba bien. Una vez, cuando volvía a casa, me di cuenta de que la puerta principal estaba abierta. La anciana de enfrente estaba de pie en el pasillo, sujetando a uno de sus gatos. Algo pasaba y los vecinos estaban inquietos. Justo cuando iba a entrar,
Sandra salió de mi apartamento. Me dirigió su brillante sonrisa. Esa sonrisa espeluznante y preciosa. Hemos oído ruidos, dijo. La puerta estaba abierta y tu alarma de incendio se estaba volviendo loca. ¿Hay algo? Está bien, dijo. El portero la abrió para ver si había fuego. Me acerqué a ella y se hizo a un lado. Le dirigí una larga mirada interrogativa. Las alarmas de incendio no se encienden solas, le dije. ¿Dónde está el portero? Ha recibido una llamada, dijo la señora del otro lado del pasillo. Parecía disgustado. Sí, asintió Sandra. Parece serio. Siento que estuvieran preocupadas, dije. Pero por favor, respete mi intimidad. No pueden entrar así como así. Estaba esperando a que volviera el portero. Se olvidó de cerrar la puerta. Bueno, ahora estoy aquí y puedo cerrarla bien. Gracias. Cerré la puerta, eché el pestillo y eché un vistazo a mi apartamento. Mis notas no estaban. Las cáscaras de huevo habían desaparecido. Mi ordenador tenía un fallo en el disco duro y faltaban tornillos en el casquillo. Ahora ya lo sabían. Las hermanas empezaron a fijarse cada vez más en mí. Me saludaban cada vez que daban su paseo nocturno en coche. Su padre me miraba fríamente cada vez que tiraba la basura. Ahora en bolsas normales, no azules. Los ruidos nocturnos cesaron y nunca los vi llevar nada dentro. Estaba seguro de que habían cambiado de horario, pero no lo sabía. Me los encontré más a menudo en persona. Cada vez que salía, me encontraban por casualidad en la escalera. Sandra siempre era educada, pero esa sonrisa escondía algo. Yo lo sentía. Luego hubo daños por agua en el techo de mi dormitorio. Algo maloliente. Había algo pesado ahí arriba, y el techo ha empezado a bombarse. Llamé al supervisor, pero un hombre me decía que debía tener los papeles de la reclamación al seguro antes de que pudieran arreglarlo. Era una tontería, y estaban ganando tiempo. Creo que intentaban encubrir el hecho de que el supervisor llevaba al menos un mes sin venir. No soy estúpido. Sabía que el supervisor no tenía un asistente. La cosa es que no había estado prestando atención a mis otros vecinos. La pareja de abajo y los compañeros de cuarto de la universidad se mudaron un mes antes. Ni siquiera pensé en ello. Ahora tenía 8 vecinos nuevos y todos eran muy guapos. 6 mujeres, 2 hombres, todos veinteañeros y guapísimos. Ahora todo el complejo de apartamentos estaba lleno de ellos. Ese extraño sonido que solía oír parecía venir de todas partes por la noche. Ya ni siquiera lo ocultaban. Simplemente llevaban todo tipo de basura extraña a sus apartamentos. Ramas, leña, plástico, bolsa tras bolsa de fertilizante y tierra para plantar. La semana pasada vinieron más camiones de mudanzas. Todo el mundo salía para ayudar a nuestros nuevos, hermosos vecinos a llevar sus cosas dentro. Me sentí atrapado en mi propio apartamento y decidí, de una vez por todas, marcharme. Cuando entré en el hueco de la escalera, vi que 8 personas me miraban desde todas partes. Estaban en los pisos de arriba, de abajo, incluso enfrente. Sí, parece que la anciana con los gatos también se mudó. Entonces gritaron. Todos gritaron, al unísono. Eran como animales tratando de ahuyentar a un depredador. Podía oír cajas cayendo y pasos acercándose.
Me entró el pánico. Los miré y eché a correr. Había bocas abiertas gritando, pies corriendo, ojos grandes y oscuros, como gatos a punto de abalanzarse sobre un ratón. Salí por la escalera de incendios atrás. Corrí, me torcí el tobillo y me metí en el coche. Simplemente conduje. Algo golpeó mi parabrisas trasero, pero me escapé. Y ahora estoy aquí, paseando sobre ello. No estoy seguro de que deba investigar eso. Solo quiero alejarme lo más posible. No creo estar a salvo todavía. Me estoy quedando con mi hermano. Y justo el otro día me dijo que había una hermosa joven preguntando por mí, mientras estaba en el supermercado. Reddit. No sé qué es eso ni qué están haciendo. Todo lo que sé es que están anidando y la gente está desapareciendo. Dios, no puedo sacarme ese ruido de la cabeza. Ese grito. Esas caras. Como climatólogo, me paso la mayor parte del día gritando al vacío. Cada vez me siento más como un profeta del fin del mundo. El fin está cerca. Gritamos desde los proverbiales tejados. Pero, sinceramente, estoy tan harto de hacerlo como tú de escucharlo. No me malinterpreten. Me encanta mi trabajo. Me permite ver y comprender cosas que otros suelen dar por sentadas. Ver confluir las maquinaciones del planeta para explicar un resultado impredecible. Enfrentarme a la tormenta y decir, sí, lo entiendo. Estamos aprendiendo el lenguaje de la madre naturaleza. Sus gritos, sus rabietas, su agonía y su alivio. Pero a principios de ese año, me enviaron a estudiar algo nuevo y diferente. No iría tan lejos como para decir que estamos atados a los caprichos de un millonario excéntrico. No estaría demasiado lejos de la verdad. La mayoría de nuestros proyectos colectivos se financian con fondos privados. La mayor parte del tiempo somos libres de hacer lo que nos plazca, siempre que hagamos quedar bien a nuestra empresa matriz. Pero a veces nos señalan una dirección y nos piden que vayamos a buscarla. Básicamente somos académicos a sueldo, dispuestos a abandonar nuestros proyectos en cualquier momento para servir a nuestros amos. Sí, a mí tampoco me gusta esa metáfora. Un día, un artículo cayó en mi bandeja de entrada. Era una tontería sensacionalista, de no más de 400 palabras, sobre pescadores que volvían del mar cubiertos de plumas. Lo llamaban plumas nieve y juraban su autenticidad, afirmando que solía ocurrir cada 2 semanas más o menos. El artículo lo tomaba a broma, pero yo no me reía. Me di cuenta de quién nos los había enviado: nuestra empresa matriz. Tuvimos una breve reunión de personal y resultó que todos habíamos recibido el mismo artículo. Alguien se dirigía al sudeste de Portsmouth para desacreditarlo. Bueno, resulta que ese alguien era yo. Me instalé en un pequeño alojamiento y desayuno. Dejando el cinismo a un lado, la gente de New Hampshire es maravillosa. Fueron acogedores y comprensivos, y sin una pizca de espíritu mezquino. Me sentí tan libre sobre lo que estaba haciendo allí, que se lo conté a cualquiera que preguntara, y obtuve respuestas muy sinceras. Al parecer, el plumas nieve era un fenómeno conocido que se remontaba a los años 80. Hoy en día era más frecuente, pero ya había artículos que hablaban de lo mismo. Los pescadores que habían quedado atrapados no eran de la zona
y habían llamado a la prensa. De ahí salió el artículo que vimos. Los lugareños lo sabían mejor. Esas cosas pasaban de vez en cuando. Una vez que llegué a hablar con el pescador local, se hizo evidente que la nevada de plumas era una cosa real, muy real. Planearon a su alrededor y lo evitaron cuando pudieron. Recogían las redes antes de tiempo y cambiaban la posición de los barcos para evitarla. 4 familias de pescadores me enseñaron las plumas de las caídas anteriores que habían guardado en frascos y me permitieron llevarme algunas a casa para examinarlas. Me di cuenta de que se trataba de personas reales, con consecuencias reales. No era una tontería sensacionalista. Envié las plumas para que las examinaran algunos de mis colegas. Los resultados llegaron en un par de días. 4 tipos diferentes de gaviotas: dorsinegra, reidora, maulladora y de Franklin, y un par de gaviotines de Forster, aves costeras bastante comunes en New Hampshire. No eran plumas de pato falsas guardadas en un tarro por diversión. Eran plumas reales. ¿Por qué caen del cielo con tanta frecuencia? Conseguí contactar con un capitán dispuesto a llevarme al mar en la próxima nevada de plumas. El capitán William Morrow y su hijo Robert. También tenían 2 pescadores que trabajaban para ellos, pero no había necesidad de llevarlos solo para presenciar la nevada de plumas. En cambio, nosotros 3 íbamos solos. Yo llevaba todo tipo de equipo. Iba a medirlo todo, desde la densidad de las nubes hasta la humedad y el maldito radón. Traje todo lo que pude. Antes de salir de mi habitación, también me traje mis dichosos prismáticos. Pocas cosas pueden ser tan valiosas como ver algo de cerca con tus propios ojos, y estos prismáticos llevaban conmigo mucho tiempo. Diablos, una vez me ayudaron a detectar el punto de origen de un tornado. Era domingo por la tarde cuando levantamos el ancla y nos adentramos en el mar. No demasiado lejos, pero lo suficiente como para que la cosa empezara a parecer un hilo. Volví a comprobar mi equipo, y Willard estaba haciendo lo mismo. Su embarcación estaba aprobada, pero toda la electrónica no tenía más de un par de años. Justo cuando me aseguraba de captarlo todo, él se aseguraba de que volviéramos a tierra. Su hijo, Robert, pasaba la mayor parte del tiempo enviando mensajes de texto y contando los minutos. La nevada de plumas no era algo nuevo y emocionante para esa gente. Hacia las 6 de la tarde vimos las primeras señales. Se estaban acumulando nubes, pero eran finas y blancas. Cuando llueve, las nubes se vuelven negras. Eran los clásicos cirros, algo que no se asocia con el mal tiempo o las tormentas. Vientos fuertes tal vez. Estaba comprobando 3 veces mi equipo cuando Robert asomó la cabeza por la ventana de la cabina. Señaló justo al lado del barco. ¿Ves? Ahí hay una. Tenía razón. Allí había una pluma. ¿Cómo no me había dado cuenta? Entonces la vi. Millones de plumas, cayendo al unísono. Una manta, extendida por kilómetros, cayendo por el aire, con solo un par de metros de distancia entre ellas. Plumas blancas, tocando tranquilamente el océano. Algunas cayeron sobre mí, y el barco se cubrió de ellas. Robert suspiró. Probablemente iba a tener que lavar la cubierta con una manguera cuando volviéramos a tierra. Ahí está, dijo Willard. Como un reloj. Plumas nieve. ¿Qué te parece? Ni idea, dije, sacudiendo la cabeza.
¿Cómo puede ser? ¿Cada 2 semanas? ¿Ahora nos crees? ¿Ya no estamos contando historias? Atrapando una pluma entre los dedos, me quedé mirando con incredulidad. Claro que había pensado que mentían. Lo había pensado durante días. Pero eso era real. Era algo que podía tener en la mano. Willard se echó a reír. Cuando volví a mi habitación, empecé a intentar dar sentido a los datos. No había aumentado la humedad. Era como si un segundo no hubiera nada y luego hubiera plumas. Normalmente podía saber por las lecturas del equipo cuando pasaba algo, pero no había ningún punto de corte. No había un solo punto en el que pudiera decir: mira, aquí es donde empezaron a caer las plumas. No había nada de eso. Cayeron, y eso fue todo, y punto. Hablé con mi jefe sobre ello, explicándole que básicamente no teníamos nada con lo que seguir. No le importó. O hacía algo con esto, o no lo hacía. Podía desacreditarlo o explicarlo. No había término medio. Ahora que lo había visto y había hecho fotos, ya no había dudas. Era auténtico, pero extraño. Esa era la mejor manera de describirlo. Raro. Pasé un par de días inventándome un nuevo plan. Pasé las noches en el pub local viendo el fútbol. Vamos, Wildcats, supongo. Y dando largos paseos. No sabía cómo proceder. No hay reglas para ese tipo de cosas. Una noche conocí a Willard y a sus 2 pescadores en el pub. Me recomendaron que hablara con un tipo llamado Hamp y me dieron un número. Era piloto de una avioneta utilizada para desplegar pancartas y mensajes, una especie de Sky Greeter. Era un jubilado que dirigía un curso de piloto privado para gente de la zona y era una especie de celebridad local. Deberías ver lo que pasa en las nubes, sugirió Willard. Y si vas a subir, ¿quieres que Han pilote la maldita cosa? No era mala idea, y les valió un par de cervezas. Vamos, Wildcats. No le tengo miedo a las alturas, y no le tengo miedo a volar, pero esta vez sí. Me puse en contacto con Hamp, y decidimos subir durante la próxima nevada de plumas. A él no le importaba. Los vientos solían ser suaves y, de todos modos, tenía una propuesta en la que ayudar. Siempre que le prometiera que le ayudaría con las letras, él me ayudaría gratis. ¿Cómo iba a negarme? Me llevó a una pequeña pista de aterrizaje a las afueras del pueblo. Apenas había asfalto en la carretera, pero la pista estaba inmaculada. Era propiedad privada y Ham la cuidaba mucho. Cuando llegué, estaba limpiando el avión con una manguera. Nos dimos la mano, nos reímos un poco y lo ayudé con las cartas. «Cásate conmigo, Jocelyn», decía en letras rojas. Cuando llegó la hora de partir, tuve que apretujarme en el asiento trasero del avión. Solo había 2 asientos y no podía llevar mucho equipo. Me conformé con mi cámara y mis prismáticos. Hamp, al ser de complexión ligeramente superior a la media, apenas cabía en el asiento delantero. Aún así, estaba tan acostumbrado a volar como yo a caminar. Sé que no debería haberme sentido seguro en ese asiento tan pequeño, pero no había ni un atisbo de inseguridad en nada de lo que decía. En todo caso, iba a ser divertido. El bueno de Hamp. Los cirros suelen descansar entre los 5.000 y los 6.000 metros, y nosotros íbamos mucho más allá de los 8.000 metros. Tendría muchas oportunidades de ver por mí mismo lo que estaba pasando.
Hamp incluso aceptó quedarse más abajo de lo habitual. A decir verdad, se preguntaba por qué íbamos a salir. No porque tuviera miedo, sino porque no entendía el punto. No había nada ahí fuera. Claro, las plumas nieve eran raras, pero no eran maliciosas. No había ni un naufragio por eso. Estaba demasiado cerca de la cosa. Pero tomamos los cielos. Amigo, sentir como ese gran trozo de metal se eleva de la tierra es algo a lo que nunca me acostumbraré. Una cosa es estar en un vuelo comercial, pero esa cosa era diminuta. Cada vuelta y revuelta se me anotaba instantáneamente en el estómago. Y cuando Han empezó a bromear sobre una vuelta de tonel casi me dan arcadas. No era el tipo de cosa a lo que te acostumbras. O te encanta al instante, o la odias para el resto de tu vida. Yo estaba claramente en la segunda categoría. Dimos un par de vueltas alrededor del pueblo. 4 en total. Han recibió un mensaje de texto confirmando que habían visto la propuesta y dio la vuelta a la avioneta. Yo solo quería que se acabara. Tenía un calambre en la mano de tanto estabilizarme y me zumbaba en los oídos por el ruido de la hélice. Pero soy un profesional. Quería hacer fotos y ver qué pasaba. Cuando empezamos a ver cirros, saqué la cámara. Me ayudaba a ver el mundo a través de un prisma. Lo hacía parecer menos real. Hice unas cuantas fotos, pero no veía nada en particular. Me eché hacia atrás para recuperar la compostura cuando Han habló. Oye, ¿ves eso?, preguntó. Son muchos pájaros. Volví a mirar hacia abajo mientras Han rodeaba la zona. Tenía razón. Eran un montón de pájaros. Cientos. Tal vez miles. Más de lo que debería haber. Estaban rodeando una parte particularmente gruesa de la cubierta de nubes. Han nos llevó hacia abajo para obtener una mejor vista y fotografié al menos una docena de especies diferentes. Todos volando en una formación circular, como un anillo en el cielo. Habría sido imposible verlos desde el suelo. Estaban ocultos por las nubes. Eran todos de plumajes blancos diferentes, y se mantenían en cierta parte del cielo donde las nubes los ocultaban. ¿Estás viendo esto?, repitió. ¿Qué están haciendo? Lo mismo que nosotros. Me reí. O haciendo turismo, o pescando. Saqué los prismáticos para ver mejor. Entonces lo vi. En el centro del anillo de aves, donde las nubes eran más densas, había una mancha negra. Hacía unos segundos que no estaba allí. Una gran forma circular. Lo fotografié poniendo mi cámara en zoom máximo. Lo que sucedió a continuación me perseguirá. Un círculo blanco apareció dentro de la mancha negra. Mientras Han nos llevaba hacia arriba, me di cuenta de que estaba mirando un ojo. Un ojo de la longitud de 2 barcos de pesca. En un abrir y cerrar de ojos, miles de aves desaparecieron. Sus cuerpos habían ido, dejando solo plumas detrás. Plumas que descendían lentamente, como la nieve. Entonces el ojo volvió su atención hacia nosotros. Pude ver una tenue silueta entre las nubes, como un brillante pez plano celeste demasiado grande para comprenderlo. Empecé a hiperventilar, enterrando la cabeza entre las rodillas. Me miré a mí mismo en lugar de mirar por la ventana. Golpeé el respaldo del asiento de Han, balbuceando que nos llevara lejos. No ocurrió nada. Me obligué a mirar hacia arriba, solo para ver el asiento delantero vacío. No quedaba nada más que la ropa de Han, mientras la avioneta empezaba a girar, rápido,
Lo que sucedió a continuación fueron los segundos de más pánico de mi vida. Tratando de entender lo que había visto, tratando de tirar del control de vuelo hacia arriba, intentando soltarme y subir al asiento delantero, todo mientras caía en picado hacia el océano abierto. Me senté sobre la ropa de abrigo de Ham, mientras el océano se abalanzaba sobre mí. No sé cómo sobreviví. El accidente fue devastador. Recuerdo que salí arrastrándome de entre los restos del naufragio, cortado por el metal caliente, apoyado en un salvavidas. Sentía un frío intenso, seguido de un calor agradable. Vomité al menos 3 veces y me desmayé justo cuando algo me iluminó la cara. Desperté 2 días después en un hospital. El accidente fue una gran noticia local, pero solo eso. Ninguna mención de ojos en el cielo. No hay menciones de la nevada de plumas. No. Aparentemente Hamp era un alcohólico conocido que hacía vuelos turísticos sin licencia. Mi nombre no apareció en los artículos, pero sí se mencionó a un snoot rico, implícitamente, que se llevó su merecido. No he vuelto a ese entonces, y mi fisioterapia avanza más despacio de lo que debería. Tengo la sensación de que esa cosa sigue ahí fuera, buscándome. Me ha visto y ahora quiere saber a dónde fui. Quiere hacer algo conmigo, con todo mi ser, no solo con mi cuerpo. Quiere llevarme lejos, sin dejar nada más que una cáscara detrás. Mis plumas, por así decirlo. No ha habido más informes de plumas nieve fuera de la costa sureste de Portsmouth. Al parecer, se detuvo después de que Ham desapareció. Pero anoche, mientras luchaba por dormir, lo vi, claro como el día. Una sola pluma blanca bailando hacia el suelo. Creo que es aquí. Hace unos meses, mi esposa Julia y yo decidimos empezar a intentar formar una familia. Nos mudamos de la gran ciudad a un pequeño pueblo del medio oeste de Minnesota, no muy lejos de Grove City. Era hora de cambiar. Incluso decidimos dejar de fumar. Encontramos un piso barato, recién reformado. Todo el complejo fue construido en los años 50, pero los apartamentos en sí habían sido arreglados hacía poco. La casera, una joven absolutamente espampanante, nos dijo que la mayoría de los anteriores inquilinos habían decidido marcharse, en lugar de esperar a que terminaran las reformas. Nuestro apartamento estaba en la planta baja. No queríamos pensar en poner a prueba de bebés un balcón en el 3er piso o 4º piso. Y pensamos que, de todos modos, eso solo sería un paso hacia nuestra propia casa. Julia había dejado atrás su trabajo como profesora de instituto, mientras que yo había conseguido un empleo como gerente en un almacén local. Yo ya había trabajado como gerente en la misma empresa, así que solo era cuestión de encontrar un traslado adecuado. Los inquilinos anteriores nos habían dejado un regalo. En la ventana de la cocina había un girasol azul. Al principio pensé que era de plástico, pero era perfectamente real. El color era llamativo. Seguía siendo amarillo en el centro, con manchas negras, pero las hojas eran de un brillante azul océano. La maceta estaba pintada a mano con un pequeño paisaje y un azul resplandeciente. El texto en negro decía: el girasol triste.
Es una preciosidad, sonrió Julia. Tenemos que quedárnoslo. Nunca he podido decirle que no. Esa gran sonrisa suya podía obligarme a hacer cualquier cosa. Si quería quedarse con el girasol Trice, que así fuera. Lo regué y lo volví hacia afuera. Por extraño que parezca, había estado inclinado hacia adentro, hacia el apartamento. Creía que los girasoles seguían al sol. A Julia le encantó. Ya tenía un buen presentimiento sobre ese lugar. Yo aún no estaba convencido, pero supuse que era el síndrome de abstinencia de la nicotina. En los días siguientes me fui adaptando a mi trabajo. Traje una tarta para ir conociendo a todo el mundo. Su anterior gerente tuvo problemas personales y se marchó de repente de la ciudad. Así que era urgente que alguien ocupara su puesto. Fue muy oportuno para mí. Julia seguía buscando trabajo. Había algunas escuelas cercanas que iba a buscar, pero primero necesitábamos un segundo coche. El dinero era escaso después de la mudanza, así que decidimos esperar unas semanas antes de hacer grandes compras. Julia pasaba la mayor parte del día en casa. Había dejado claro que quería ser ama de casa cuando tuviéramos nuestra propia familia, así que quizás estaba intentando acostumbrarse a la idea. Llámalo un entrenamiento. Hacía muchas tareas domésticas y se encargaba de la compra. Yo solía preparar la cena, pero ella fregaba los platos. Un día, al volver del trabajo, me di cuenta de que tarareaba una extraña melodía mientras regaba el girasol Trice. Nunca la había oído. Eres mi amigo. Cantaré tu melodía. Un sol poniente a la luna naciente. Te pregunto, amigo, amigo azul, ¿no serás tú también un girasol? Me quité los zapatos y me uní a ella en la cocina. Tarareaba la melodía una y otra vez, comprobando cada hoja de aquella planta de un azul resplandeciente. Volví a inclinarse hacia adentro, alejándose del sol, casi como un perro pidiendo que le rascaran la cabeza. ¿Qué es esa canción?, le pregunté. ¿Qué canción?, le pregunté varias veces. Sinceramente, no sabía de qué le estaba hablando. La leí en voz alta y se quedó en blanco. Del mismo modo que yo hubiera jurado que la había oído cantarla, ella juraba que no lo había hecho. Volteé la planta hacia afuera, hacia el sol. Al día siguiente, volví a inclinarse hacia adentro. Esa melodía comenzó a perseguirme. Oía a Julia cantarla en la ducha, mientras lavaba los platos, mientras ataba los zapatos. Con el tiempo llegó a aceptar que la cantaba, pero no lo hacía conscientemente. Era como un rompecabezas. La habré oído en alguna parte, decía, una especie de canción infantil. No podía culparla por tener su mente ocupada con cosas de niños. Era prácticamente de lo único que hablábamos. Acabábamos de empezar a intentar tener un bebé, y era cuestión de tiempo que nuestras vidas cambiaran para siempre. Era estresante, pero emocionante. Más aventura que cualquier juego. Una aventura increíble. Julia consiguió un trabajo de profesora a tiempo parcial en el instituto local. Una de sus profesoras iba a tomar la baja por maternidad, así que necesitaban a alguien que la sustituyera y ayudara con los estudios sociales. No teníamos un segundo coche, pero uno de los chicos con los que trabajaba vivía al final de la calle, así que empezamos a compartir coche.
Pensé que tener algo de independencia y salir del apartamento le vendría bien a Julia. Al principio sí. Tenía mucha energía cuando llegaba a casa después de un día largo. Sin embargo, se dirigía a Girasol triste. Lo cuidaba, lo regaba, y solo entonces se concentraba en otra cosa. Ni siquiera se quitaba los zapatos. Esa planta era, con diferencia, su cosa favorita del mundo. Honestamente, no lo entendía. Todavía tarareaba esa melodía. Eres mi amigo, cantaré tu melodía. Un sol poniente a la luna naciente. Una vez volví a casa temprano, solo para notar que el girasol había desaparecido. Julia no estaba en casa después del trabajo, y la cosa había desaparecido. Más tarde, cuando Julia llegó a casa, todo cobró sentido. Llevaba esa cosa bajo el brazo mientras entraba por la puerta. Era casi como alguien sosteniendo a un bebé. Tenía una bolsa de supermercado balanceándose debajo. Seré el primero en admitir que no lo manejé muy bien. ¿Lo llevas al trabajo?, la acusé. ¿Qué te pasa? No es nada. Julia suspiró. Es como tener una manta de seguridad. No significa nada. Entonces tíralo. Me miró incrédula. Di un paso adelante para ayudarla con la compra y retrocedió. Tenía los ojos dilatados y parecía estar al borde de una reacción de lucha o huida. Me detuve. ¿Qué demonios? No te atrevas, me respondió. No te atrevas. Después de eso, Julia durmió en el sofá un par de noches. Fue idea suya, no mía. Me lanzaba largas miradas acusadoras desde el otro lado de la habitación, cada vez que me encontraba en la línea de visión de esa maldita planta. Todavía estaba mirando hacia adentro. Estoy seguro de que la maldita cosa se movía, o se daba la vuelta, cada vez que intentaba orientarla hacia afuera. Empecé a oír cosas por la noche. Una vez me asomé al dormitorio para ver a Julia regar y podar esa planta en mitad de la noche. Ella le cantaba, una y otra vez, la misma rima. A la luz de la luna, parecía que ni siquiera pestañeaba. 2:30 de la madrugada, y allí estaba ella acariciando las hojas. También había otras cosas. Suciedad maloliente en la papelera. Semillas de girasol azul oscuro esparcidas por el baño. No sabía qué pensar, pero Julia y yo ya no nos hablábamos. Sin embargo, ella no tenía ningún problema en hablar con esa planta. Te pregunto, amigo azul, ¿no serás tú también un girasol? Todo llegó a un punto de ignición ese día cuando Julia no volvió a casa del trabajo. Por supuesto, se había llevado esa planta. Intenté llamarla, pero no contestó. A las 7 de la tarde, estaba muy preocupado. Llamé a la escuela donde trabajaba, pero estaba cerrada. En su lugar, llamé a su compañera de trabajo, la señorita Marriott. Soy Clara, contestó. Hola, llamo por Julia. Soy su esposo. Le dije. Perdona por llamarte así. No, está bien. ¿Va todo bien? Cuando Julia fue a trabajar, ¿parecía estar bien? ¿Hizo algo inusual? No te entiendo. Bueno, por ejemplo, trajo... No, lo siento, quise decir. ¿Qué quieres decir con que fue a trabajar?
Aparentemente, Julia había dejado su trabajo temporal hacía una semana. Me apresuré a llegar a mi compañero de trabajo y le pedí prestado su coche. No le molestó, e incluso me preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar. No sabía ni por dónde empezar, así que le di las gracias y me fui. Conduje por la ciudad durante horas, comprobando cada tienda abierta, cada callejón, cada carretera secundaria. Finalmente, paré a cargar gasolina. Cuando entré para pagar y tomar un refresco, me percaté de que la dependienta tarareaba una melodía. Estaba leyendo una revista y tarareando, sin darse cuenta de que yo estaba allí. Reconocería esa melodía en cualquier parte. ¿Dónde has oído eso?, le pregunté. Me miró como si se hubiera despertado de una siesta. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pagué y me fui, pensando que Julia había estado allí. Estaba cerca. Había un pequeño camino de tierra no muy lejos de la gasolinera que llevaba a un lago de pesca. Allí solo se podía pescar lobina, pero era un sitio estupendo para hacer una barbacoa. Conduje por el camino, siguiendo una corazonada, y dio resultado. Pocos minutos después vi nuestro coche a un lado de la carretera. La puerta seguía abierta. Las luces parpadeaban. Estaba plagado de mosquitos. Aparqué junto a él y saqué una linterna. Había un pequeño sendero por el bosque que conducía a un claro junto al lago. Era el único lugar al que podía haber ido, a menos que fuera sin pensar en direcciones aleatorias. No tuve que ir muy lejos para oírla. No había viento, así que incluso un ligero ruido podía oírse desde lejos. Te pregunto, amigo azul. La misma maldita rima. Junto al sendero noté pequeños tallos brillantes que salían de la tierra. Parecían recién plantados. Podía adivinar qué tipo de planta eran, aunque aún no habían florecido. ¿No serás tú también un girasol? Entré en el claro. Apenas podía verlos a todos con aquel pequeño cono de luz. Había cientos de ellos, repartidos en un círculo. En el centro estaba Julia, recitando su rima una y otra vez. Se había quitado la ropa y pude ver los mosquitos que la acosaban. No parecía molestarle. La melodía de su canción había desaparecido. Ahora era un mantra. Estaba de espaldas a mí, con las manos delante, como una taza. De repente, tosió con fuerza y se inclinó hacia adelante. Di unos pasos y me detuve. Todos los girasoles se giraron hacia mí. Las hojas azules vibraban, como serpientes de cascabel. Julia se dio la vuelta. Las semillas de girasol goteaban de su boca. En sus manos ahuecadas sostenía el mismo tipo de suciedad de alquitrán maloliente que yo había encontrado en la papelera. Tenía los ojos azules. Tenía los dientes manchados de negro. Eres mi amigo. Cantaré tu canción. Las semillas de girasol seguían cayendo del borde de su boca. Tosía. Casi se ahogaba. Estaba constantemente al borde de inhalar las semillas en sus pulmones. Su voz se quebraba y le costaba cantar. Aún así, sonreía. La misma sonrisa que me hacía hacer cualquier cosa. De sol poniente a la luna creciente. Las flores se giraron hacia ella, vibrando.
pequeñas hojas aplaudiendo en agradecimiento. No sabía qué hacer. Estaba horrorizado. Estaba enfadado. Estaba desesperado. Me quedé paralizado. Julia se acercó a mí, sosteniendo una gran semilla entre sus labios. Me cogió las manos y se inclinó hacia adelante para besarme. Nunca había olido algo tan pútrido en mi vida. Creo que eso fue lo que me sacó de mis casillas. Fue la única vez que rechacé un beso suyo. No estoy orgulloso de lo que pasó después, pero no tuve elección. Agarré a Julia y me la eché al hombro. Ella protestó salvajemente, arañándome y golpeándome. Tuvo que parar una y otra vez para vomitar más semillas y tierra. Ignoré las heridas que tenía en el cuello y el cuero cabelludo, y seguí llevándola. La encerré en el asiento trasero del coche y activé el seguro para niños. Cuando cerré las puertas, se puso histérica, gritando y agitándose en el asiento trasero como una niña poseída. Cogí un bidón de mi coche. Estaba medio lleno. Era suficiente. Dejé de fumar el día que nos mudamos a nuestro nuevo apartamento, pero aún tenía mi mechero. Cuando volví a salir al claro, oí que algo se movía. Lo ignoré. Eché hasta la última gota de gasolina que tenía y prendí fuego a todo el campo. Me quedé con el mechero. Mientras me alejaba, podía oír cosas estallando en la hierba. Hojas azules que se convertían en cenizas. Y en algún lugar había pequeños gritos. Pequeños y brillantes gritos. Algo se quemó vivo en ese campo, y no quiero pensar lo que podría haber sido. Sonaba humano. Raro, pero humano. Julia se recuperó en un par de días. Los médicos pensaron que había comido semillas de girasol y que contenían algún tipo de veneno. El médico no pudo encontrar nada normal en sus niveles sanguíneos, y tras un par de días de reposo volvió a ser la de antes. Sus ojos habían recuperado su color marrón habitual, y su sonrisa era tan genuina como siempre. Lamentaba todos los problemas que había causado, y le costaba recordar lo que había pasado. Para ella todo había sido un mal sueño. Desde entonces estamos embarazados. Con el paso de los meses, hemos reforzado el apartamento, pero ya estamos pensando en mudarnos a una casa. Julia volvió a su trabajo como interina, y puede que busque una prórroga al final del curso. Es bastante popular. Estamos pensando en el nombre Dani como Y para un niño, o Dani con I para una niña. Aún no estamos seguros. Solo hay una cosa que todavía me preocupa: las ecografías. Julia se ha estado haciendo las ecografías mientras estoy en el trabajo, pero me ha enseñado todas las imágenes. Parecen perfectamente bien, pero en la última había algo que no cuadraba. En la esquina de la foto la fecha era de hace 5 años. Sospecho que no me enseña las ecografías reales, o que no se las hizo. No sé qué puede estar ocultando. Y a veces, por la noche, la oigo tararear la misma maldita melodía. Eres mi amigo, cantaré tu melodía. Un sol poniente a la luna naciente. Te pregunto, amigo azul, ¿no serás un girasol también?